Mi santo Dios, le damos las gracias por darnos la oportunidad de venir, Señor, delante de su presencia, en donde, como necesitados, queremos que usted sea quien nos dirija, quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos dé la oportunidad de poder aprender. Danos la bendición de prestar oído. Trae a aquellos hermanos necesitados y ayúdanos, Señor, para, con esa necesidad que tenemos, esperar de ti la bendición. Dirígenos en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a todos. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, por venir, por saludarnos, por estar un día más con ese deseo de recibir palabra del Señor. Bienvenidos sois, hermanos. Que Dios sea con cada uno de ustedes, todos invitados el día de hoy para escuchar los hermosos himnos, como también la palabra del Señor. Saludo a todos los que están en sus hogares, aquellos que están un poquito delicados de salud, diferentes lugares desde donde ustedes se conectan con nosotros. Les saludamos desde aquí de Louisville, Carolina del Norte, deseando que Dios sea quien dirija, por supuesto, esta reunión. Los invito para que prestemos oído, prestemos atención a lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir a un himno especial. Dice: el Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién a mí traerá los que se pierden? Y el camino les ha de enseñar. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su tétrico gemir. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero ir? Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto
presto acataré. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Amén, sí, Señor. Ojalá en aquel solemne día Él me diga, hijo, hiciste bien. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Deseo invitarlos para leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 1. Voy a leer el versículo 18 y después me salto al versículo 21 hasta el 28. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Dios Todopoderoso, le damos las gracias por traernos una vez más para recibir su palabra, para escuchar el consejo que usted tiene para nosotros. Deseamos de todo corazón que usted nos dirija, que su Espíritu Santo nos guíe
para exhortar, mi Dios, esta palabra y que nosotros podamos entender lo que usted nos pide y poder también, mi Dios, dar esos pasos que, mi Dios, usted quiere que nosotros demos para honrarle, para agradarle a usted por sobre todas las cosas. Pedimos su bendición, su dirección, todo en el nombre de Jesús. Amén. Es un poco difícil de que nosotros clamemos a Dios si nosotros pensamos que merecemos la vida eterna. Si no existe ninguna condenación, ¿quién va a pedir a Dios que le libre de la ira venidera? Y pienso que esta es una de las cosas que ocurre en el mundo. El mismo apóstol Pablo dice: no hay quien busque a Dios, pues las personas que buscan a Dios usualmente están al borde de la muerte. Están en un problema, en una dificultad. Usualmente los que se arrepienten son los que caen a la cárcel. Cuando el hombre necesita de Dios, de pronto sale a la calle, golpea su pecho y pide a Dios ayuda. Pero cuando el hombre está tranquilo, satisfecho, cuando desfigura a Dios y lo pone como un viejito, bonachón, buena gente, que nunca a nosotros nos va a condenar. Él es misericordioso, Él es amor, Él no puede condenar al hombre. Y muchos dicen: por eso no creo que haya un infierno. Cuando nosotros escuchamos o vivimos en este mundo y nos damos cuenta de que en realidad hay poca agonía en el corazón del hombre, que en realidad no clama a Dios, que no hay mucha gente que esté pidiendo que le hablemos del Evangelio porque tienen ese deseo de huir de la ira venidera. Así como en algunos lugares me he dado cuenta de que hay muchos preocupados porque en algunos países el sistema de educación quiere enseñarle a los niños acerca de la sexualidad, la inclusión. No hay nada malo en que dos hombres se amen, no hay nada malo en que dos mujeres se amen. Y cuando nuestros niños reciben estos textos que tratan de cambiar sus pensamientos, por supuesto que es peligroso. No tenemos muchos que se atrevan a decirlo, y esto también es peligroso, porque el error, el engaño, la educación guiada por personas que no creen en Dios puede llevar a muchos a desviarse del camino y olvidar lo que Dios enseña en su palabra. Hay unos textos que se presentan para aceptar también en las iglesias y también para que esas personas que viven este tipo de vida
se sientan amados e incluidos por Dios. Dios te acepta como eres. Él no quiere cambiarte. Ven al Señor. Él también te ofrece el cielo a ti. Porque este Dios que es amor y es justo, Él no puede hacer diferencia. Él no puede hacer acepción de personas. Y en estos mensajes de ni juicio ni condena, en donde algunos quieren erradicar la idea del infierno, porque no puede haber un Dios que quiera condenar al hombre a morir y a sufrir eternamente. Y dentro de estos textos muchas veces usan la palabra de Dios. Estos textos van a ciertos versículos que ellos interpretan para dar a través de estos mensajes para que no se sientan tan desamparados, criticados, perseguidos, los que tienen sentimientos que de acuerdo a la palabra del Señor no son normales. Algunos se apoyan en lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, en donde él está hablando de que Dios no condena a nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en esos textos explicados por hombres con doctorados en ciencia, en comunicación, en sociología y muchas cosas, quieren dar tranquilidad a aquellos que viven vidas diferentes para que se sientan insertos, incluidos. Ellos también pueden ir al cielo. La Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ellos, muchos que no creen en Dios, ocupan las enseñanzas del apóstol Pablo. Otros toman a Jesús. Cuando Jesús da la enseñanza respecto a aquellos que atendieron a hambrientos, sedientos, desnudos, y dice allí: por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hiciste. Y si no lo hiciste con alguno de estos, conmigo no lo hiciste. Y da el Señor la bienvenida a aquellos que hicieron misericordia con los necesitados. Entonces, la dirección de estos textos dicen que si somos realmente compasivos hacia los demás, no importa lo que estés viviendo, lo que sea, las inclinaciones que tengas, nadie puede condenarte, porque si tú haces misericordia con el pobre, con el hambriento, el sediento, el desnudo, el afligido, Cristo te dará la bienvenida. No es verdad que Dios te va a condenar. También hay lugar para ti en la iglesia. También Dios es para ti. Dios te acepta como eres. Esa es la enseñanza. Pues si es por atender a los necesitados, entonces estamos hablando que la salvación es por buenas obras, no por gracia. Pero nos damos cuenta de que hay algo que está turbando a la gente, que muchos tienen una imagen de Dios y quieren reforzarla, un Dios que no condena al hombre, un viejito bonachón que es misericordioso y que Él nunca permitiría que nosotros nos vayamos a un lugar en donde el fuego nunca se apaga.
Eso no es real, ni tampoco va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si Dios es amor, si Dios es misericordioso, Él no puede condenar a nadie. Y nos damos cuenta que esta sola idea que tienen muchos los hace vivir o ir por sus caminos, vivir de acuerdo a como ellos quieran, y no hay condenación, ni juicio, ni condena. Esa es la verdad. Y tratan de, con mucha psicología, poner esto en la cabeza de muchos. Pues miramos nosotros que esto es delicado, puesto que es guiar a una persona, o cuando los maestros o el sistema de educación en algunos países a través de textos quieren enseñar a los niños que vayan por un camino distinto, que tú decidas qué sexualidad quieres, vas a tener, qué sexo quieres, qué es lo que puedes hacer con tu vida. Y esto en muchos lugares ha traído un caos, puesto que de pronto los niños que no están preparados para escuchar, para ver todas estas cosas, de pronto quedan en el limbo. Se les abre un mundo de posibilidades y es allí donde el adversario, Satanás el diablo, quiere destruir las mentes. Pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer a través de la Escritura la culpabilidad del hombre. Porque si muchos dicen Dios no puede condenar al hombre, el hombre no es malo, por lo tanto Dios no puede apartarlo, no puede cortarlo, no puede destruirlo. Eso no debe ser. Y muchas veces ateos, agnósticos se unen, estudian, invierten años en ver la forma de erradicar la idea de Dios. Y en algunos lugares, como no lo pueden hacer de inmediato, tratan de destruir la imagen de Dios. Pues cuando miramos nosotros a un Dios que puede también mostrar su ira, que también puede condenar al hombre, pues eso de pronto no nos cabe en la cabeza. Y el hombre quiere culpar a Dios. Lo analiza a su forma y también lo juzga. ¿Has juzgado alguna vez a Dios? En algún momento quizás las personas lo han hecho. Es más, por allá por los años 1917, 18, se le hizo un juicio a Dios, acusándolo por crímenes contra la humanidad. Cuando estudié esto quedé impresionado. Un hombre llamado Anatoly Lunacharsky, este hombre, quien poco después de instaurarse la revolución comunista en la Unión Soviética, él
le hizo un juicio a Dios. Dios fue juzgado, sentenciado y condenado a muerte por genocidio. Quizás alguno de ustedes nunca habrá escuchado de esto. Se hizo un juicio tan igual a como se hacen otros juicios, y en el lugar de los acusados se puso la Biblia. Esto fue el 16 de enero de 1918. Y el juicio se alargó por 5 horas. Hubo un fiscal, abogados defensores, una gran cantidad de público, en donde, por todos los testimonios, al parecer Dios no tenía ninguna salida. Todo estaba siendo expuesto. Se produjo la lectura de todos los cargos, los delitos que el pueblo ruso ahora acusaba a Dios. Todas las cosas que habían pasado eran atribuidas a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Las guerras, los juicios, lo que dice la Biblia. Este mismo texto que he leído hoy, estoy seguro que muchos de ellos quizás también lo analizaron. Y según la imputación de los cargos, ya Dios estaba perdido. Los abogados defensores llegaron a pedir clemencia, la absolución del acusado, porque según ellos, posiblemente actuaba con demencia, tenía problemas, trastornos psíquicos, y por lo tanto Dios no actuó entendiendo lo que hacía. Pero Lunacharsky, que había estudiado, se había preparado, arremetió en contra de Dios y no hubo oportunidad. Y se lee la sentencia en donde Dios es condenado a morir, fusilado. A la mañana siguiente, de madrugada, unos soldados levantaron sus fusiles hacia el cielo y dispararon. Y en algunas otras ciudades dispararon en contra de imágenes de iglesias. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Ha sido encontrado culpable, porque Él no debió de hacer eso. Lunacharsky estaba seguro que si hacía esto, él dijo, los niños, los jóvenes que vendrán nunca hablarán de Dios, porque nosotros los hemos matado. Pues nosotros miramos lo que el hombre ha querido hacer. ¿Cuántos otros se han levantado? ¿Cuántos han salido fuera de su casa para ofrecerle puño a Dios? En Brasil, en ese carnaval, los hombres se burlan de Dios, danzan demonios y un diablo que arremete en contra de un personaje como Jesús, burla. En muchos lugares está esto, en donde
La psicología, la ciencia está tratando de cambiar la idea de que Dios tenga derecho a ser un juez, y otros hasta tratando de erradicar el nombre de Dios. Pues el que tiene derecho a juzgarnos es Él a nosotros, Él a la humanidad. Él tiene derecho a juzgar al hombre que ha caído. Pues para esto, la palabra de Dios nos expresa a nosotros que Dios tiene suficientes pruebas para condenar al hombre. Cuando Él lo hizo allí en el huerto del Edén, la humanidad, Adán y Eva, ellos estaban en completa armonía con Dios. Su palabra nos dice que Dios conversaba con ellos. Me imagino lo que es esto, de que Dios venga y hable, camine con nosotros. Esa comunión era hermosa. Pero después Adán desobedece voluntariamente a Dios. Eva es tentada por la serpiente. Satanás, el diablo, usando una serpiente, y ella invita a su esposo, y la condición del hombre cambió. La armonía, el entorno perfecto, la inocencia, todo terminó. Y desde entonces la raza humana nos muestra su palabra, está perdida, ciega, llena de pecado, es culpable, está esclavizada, moralmente arruinada, en decadencia continua. Y solo por la gracia de Dios, todavía está en pie. Y por la oferta maravillosa que Dios un día, a través de su amor, dio a este mundo, enviando a su Hijo Cristo. Es la única oportunidad para que el hombre sea restaurado. Muchos hombres sabios, según el ser humano, tienen ideas en relación a la culpabilidad del hombre. Muchos dicen que el hombre no es malo, es bueno por naturaleza. Un hombre planteó esto y dice, lo que pasa es que la sociedad lo corrompe. Otro está de acuerdo con la teoría de Aristóteles y dicen que nacemos nosotros, por decirlo, con una vida como una pizarra vacía, que somos afectados por las fuerzas externas, todo lo que nos va moldeando. El hombre no nace destruido, nace perfecto, pero es afectado en el camino. Pero la Biblia nos dice algo diferente, que la humanidad, desde aquel pecado cayó, desde aquel pecado que desobedeció a Dios,
por naturaleza es pecaminosa y que los hombres todos nacen en esa influencia del pecado. No nacemos naturalmente buenos, no nacemos moralmente buenos, neutrales, sino siendo pecadores. Y como nacemos siendo pecadores, como consecuencia, lo que nos dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es la justa ira de Dios, porque nosotros nos apartamos de Él. La Biblia nos enseña la depravación total del hombre, la depravación total de la raza humana. No hay bueno, no hay uno solo. Como consecuencia del pecado de Adán, la humanidad está contaminada en todas sus áreas. Su mente, sus sentimientos, la voluntad, todo está contaminado. Dice la Escritura, la palabra del Señor, que los hombres amaron más las tinieblas. Por naturaleza amamos más la oscuridad. La luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es porque las obras, nuestras obras, las obras de los seres humanos, son malas. ¿Quién podría decir que nosotros no somos culpables? Que Dios no puede condenarnos a nosotros cuando ni siquiera entendemos las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Y cuando está alejado de Dios, y cuando vienen muchas ideas, cuando vienen muchas veces los análisis humanos, el hombre tiende a justificarse. El hombre tiende a pensar por Dios. Si hay textos que están ocupando la misma palabra de Dios, pero están abriendo caminos a los que viven en maldad, entonces nosotros nos damos cuenta que así como Satanás, el diablo, atacó a Jesús con la palabra, también en estos días, estos textos, muchos libros están trayendo al hombre un mensaje diferente. Y la interpretación de muchos pasajes son de acuerdo a lo que el hombre quiere. Se cobija bajo un Dios que lo dice, y todos los que están en las iglesias lo dicen siempre, es un Dios de misericordia. Él siempre nos va a entender y nos va a perdonar, nunca nos va a condenar. Pues yo miro esto como un peligro, porque si no hay juicio ni hay condena, entonces ¿quién clama a Dios? Esos hombres dicen, Cristo vino a salvar, no a condenar. Lo dice la misma Biblia. Y ellos enseñan esto a todos.
para que nadie le juzgue. Y hoy día vemos nosotros que hay muchas iglesias que exponen la inclusión. Dicen que Dios no puede condenar a un homosexual por tener prácticas de esta forma, y lo hacen apoyándose en la palabra de Dios. Pero miramos aquí en lo que el Señor nos da hoy, en donde muchos dicen, el apóstol Pablo está diciendo esto, nos apoyamos en esto. Sí, pero leamos el capítulo 8, en donde él está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Y Dios habla claramente lo que Él está dando a entender, cómo el hombre, a través de su razonamiento, su corazón entenebrecido, quiere ahora encontrar cabida. Pero Dios aquí dice claramente a través del apóstol, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántos de esos sabios, con todos sus títulos, quisieran decirnos cosas a nosotros? Pero dice Dios que se hicieron necios y que todos los que fueron por ese camino, que no entendieron a Dios, dice, cambiaron la gloria de Dios. Dios es santo. Cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza e imagen, dice, de hombre corruptible. Y allí habla de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero aquí habla de un Dios y dice cómo trata a aquellos, por lo cual, dice aquí, Dios los entregó a inmundicia. Dios no es el que hace esto en la mente de los hombres. Él no está proponiéndoles a ellos que vayan por este camino, sino que nos habla de su propia concupiscencia. Dice que está en sus corazones. De modo que deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando, dice aquí, y dando culto a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios mira a la humanidad, Dios mira el camino que lleva el hombre. ¿Qué estaba sucediendo cuando Dios conversa con Abraham? ¿Qué estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra? Terrible lo que Dios veía, lo que sucedió, y que aunque Abraham intercedió, no hubieron suficientes hombres que hicieran lo recto. ¿Qué sucedió cuando Dios le da 120 años a los hombres de espera, de oportunidad para que se arrepientan? Mientras Noé construía el arca, tantos años que Dios esperaba que ellos cambiaran, Noé dando las noticias, predicando,
que Dios traía juicio, ¿quién creyó? Y asimismo, en tantos otros momentos cuando Dios miraba, cuando envió las serpientes ardientes contra su propio pueblo, cuando venía la destrucción de Nínive, ¿cómo estaban los hombres? ¿Cómo estaban las mujeres? ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está hoy? Hace 2 o 3 días escuchamos una noticia de las personas que quieren pasar a Estados Unidos y que encontraron a una niña pequeña y la examinaron y habían cerca de 92 muestras de personas distintas que habían abusado de ella. Es difícil entenderlo, es difícil poder medir todo esto cuando una niña pequeña solo grita. ¿Cómo está nuestro corazón? Y nosotros, viviendo en un tiempo en donde el hombre dice que la humanidad no es mala, que el hombre no es malo. Por eso dice aquí que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y no solo habla de los hombres, algunos dicen, la Biblia habla de los hombres, pero en ninguna parte habla de las mujeres. Aquí dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No solo los hombres, sino también las mujeres, hombres con hombres. Dios está diciendo algo que nosotros no podemos decir, eso no es real, no es verdad, es así. Y lo dice la palabra de Dios. Hechos vergonzosos. Y dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa retribución es la condenación. ¿Cuántos dicen Dios no nos condena? Lo que nos condena a nosotros es la falta de compasión. Así están diciendo. Pero si nosotros somos compasivos, nosotros vamos a entrar al cielo. Jesús dice, lo hiciste con uno de estos pequeños, ven. Él te acepta. Su palabra nos va dando una y otra vez la enseñanza de que el hombre ha elegido ir por su propio camino. Y nos da a entender que todos nosotros nos extraviamos y nos fuimos por nuestro propio camino, el mundo entero. Y nos dice su palabra que hubo un juicio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mundo entero, destituido en delitos y en pecados. Esa es la realidad. Si el Señor viene y muchos dicen, no, Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Nadie más puede hablar de la condenación, nadie más puede hablar del infierno. La Biblia dice que Jesús vino a salvar.
hombre bueno, al hombre justo. En el libro de Efesios nos dice la condición del hombre cuando vino el Señor. Y solamente los que le recibieron, los que aceptaron su sacrificio, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. La condición del hombre es esa, muertos en vuestros delitos y pecados. Y de pronto puede ser para alguno una predicación muy fuerte, pero es necesario entender el estado del hombre sin Dios y que éste pueda preocuparse porque hay mensajes que está enviando el mundo, el enemigo, Satanás, el diablo, de que Dios no nos va a condenar, que no habrá ningún juicio, que no habrá ninguna condena. Pero su palabra dice que fuimos destituidos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia. Nosotros vamos a esa muerte segunda. Todos destituidos camino a la condenación. No merecemos nada. Nadie puede pagar a Dios para ser salvo. Solamente hay una puerta que se abre de esperanza. Y esa puerta que se abre de esperanza es de un Dios que es soberano y que Él nos enseña. Y seré misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. Y tendré compasión del que yo quiera tener compasión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él tiene poder y es soberano para condenarnos lejos de Él por la eternidad. Y nadie puede cuestionar por qué hace esto, que no es un Dios justo. Él puede en este mismo instante destruirnos y estaría bien. Y si no lo ha hecho hasta este momento, es solo gracias a su misericordia. Pero Dios sí puede condenarnos. Lo que Él nos da a nosotros es advertencias, una y otra vez. Tú no mereces el cielo. Algunos dicen, Él tiene que llevarme. Estoy en todo mi derecho. Él no puede elegir a algunos y a mí no. Dios no puede juzgarnos. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios de amor. Él es el Dios de la inclusión. Y Él no tiene ningún derecho a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. El hombre define a Dios. La Biblia dice que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y el profeta Isaías dice, ay de aquel que pleitea con su hacedor. ¿Cómo será posible que el tiesto de tierra le diga ahora al que lo hizo, ¿qué haces? La palabra del Señor nos muestra que Dios es Dios. Y enseñanzas en la palabra de Dios nos habla de que Dios juzga al pecador. Jesús pone un ejemplo de la higuera estéril. Y el dueño le dice ahora al viñador, hace 3 años
que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala pues. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pues Dios es Dios, Él es soberano. Y si Él quiere, nos puede condenar eternamente y nadie podría decirle a Dios: ¿qué haces? Pero si no lo ha hecho es solo por misericordia. En este mismo instante podríamos pasar a la eternidad nosotros y lamentarnos por no haber oído, por no haber aceptado, por no haber clamado el clamor que sale en la palabra del Señor, de los hombres que lo hicieron. Es porque vino a ellos esa completa convicción de pecados. Y mientras esto no llegue al hombre y entienda que es culpable, nunca clamará a Dios. Muchos se aferran a Él cuando están al borde de la muerte, cuando viene la agonía, y muchos sienten el pavor de lo que van a enfrentar. Acuden a Dios. Pero su palabra también nos habla: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga ese día que tú no sabes, porque como ladrón en la noche, así será la venida del Señor. Miramos nosotros en la palabra de Dios que Dios es santo y que Él quiere salvarnos. Él quiere librarnos de ese destino que nos espera. Y nos advierte y nos enseña. Nosotros en realidad no conocemos la ira de Dios. Si Él mostrara su ira, ¿quién quedaría en pie? Las manos de los hombres no tienen fuerza cuando Dios se levanta. Todos los hombres quedan perplejos cuando Dios se manifiesta. En los vientos, en los huracanes, en los truenos, los volcanes, en los movimientos del mar, de la tierra. Y aún los hombres, los más fuertes, no tienen ningún poder para resistir a Dios. Nadie puede librarse de su mano. Él nos mira y nos ha soportado mucho. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y nos dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto. Así es nuestro corazón. Pero justamente lo que los hombres hablan de Dios es lo opuesto a lo que Dios hace con nosotros, porque no nos da conforme a lo que nosotros merecemos, sino que Él es misericordioso y bueno. Y hasta en este mismo instante nos está hablando de esto. Oh, hombre, mujer que escuchas, quien quiera que seas, sin Él no hay esperanza para ti. Podemos nosotros pensar que Dios no puede tener esa imagen de un Dios que condena al hombre pecador.
Pero Moisés tuvo una experiencia que nos llama mucho la atención. Él le pidió a Dios que quería que Dios fuera con él. Le rogó y Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Se alegró mucho Moisés, pero él le dice a Dios: quiero pedirte algo más. Si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca. En otras palabras, yo quiero verte, Señor. Yo quiero que me muestres. Quiero algo más. Te ruego que me muestres tu gloria. Ya Dios le había respondido, pero Dios accede. Y le dice Dios: yo haré pasar mi bien delante de ti. Y proclamaré, escuche bien, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Escucho esa parte. Mas tú no me vas a ver el rostro, yo haré una hendidura y yo pasaré. Y dice que Moisés le vio quizás su espalda. Pero Dios dijo: yo pasaré y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice el versículo: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré compasivo para con el que seré compasivo. Cuando yo estudio este versículo, dice Moisés: yo voy a pasar delante de ti, y mientras vaya pasando proclamaré uno de mis nombres, y uno de mis nombres es: muchos me conocen, Jehová Jireh. Dios es el proveedor, es el sanador. Dios es santo, Jehová Dios de los ejércitos, nombres de Dios. Y uno de ellos es: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Yo imagino a Dios pasando y proclamando su nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Va aquí caminando. Oh, gloria a Dios. Porque ese es el nombre de Dios. Dios es soberano y Él tendrá misericordia del que Él quiera, y será clemente con el que Él quiera. Todos nosotros merecemos la condenación, la muerte eterna, estar separados por el resto de la eternidad de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, Él mira a algunos con misericordia. El moralmente bueno o recto, según su pensamiento, tiene que considerar esto: Dios es Dios y Él hace como quiere. ¿Cómo? Que Dios no vino a salvar al mundo. ¿Cómo es? La pregunta: ¿cómo es posible que un hombre que obedecía la ley y hacía todas las cosas que está escrita en la palabra, no se fue justificado, y otro que confesó que era pecador, que reconocía que era pecador, ese se fue justificado? ¿Cómo es posible? Pues allí está el nombre de Jehová. Y tendré misericordia el que tendré misericordia. Pero ¿cómo es posible
que un ladrón que no se bautizó, que no se circuncidó, que no hizo nada de lo que Jesús le enseñó a los discípulos, que no predicó el evangelio, ¿cómo es posible que él sea salvo? Y allí está el nombre de Dios, y seré compasivo con el que yo quiera ser compasivo. Él es soberano, el cielo es de Él y no es nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que Él es Dios y que sin Él estamos perdidos. Y cuando tú entiendas esto, entonces clamarás con verdadera necesidad y dirás: Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia de mí. Me perderé eternamente. Oh, si tan solo el mundo entendiera esto, que estamos en manos de un Dios soberano y que nosotros no merecemos nada más que la condenación. Pero Él vino a mirarnos. Él vino a mirarnos con amor. Cuando nos damos cuenta que una persona en cualquier instante puede pasar a la eternidad y está el engaño en su mente, en su corazón. Recuerdo cuando estaba en Chile, joven. Era un niño todavía, mi padre, mi madre, mis hermanos me contaron. Ellos habían salido, venían en el autobús y un joven estaba robando. Las personas se dieron cuenta y este joven, tratando de huir, se baja de ese autobús en marcha. Y ese joven lamentablemente cayó adelante de las dos ruedas y pasa el autobús y se levanta, y cuando pasa sobre la cabeza de ese joven suena una explosión. Mi padre, mi madre taparon sus caras, mis hermanos, la gente gritó y lloró. En un instante esa persona murió, pasó a la eternidad. Terrible accidente. Y nosotros, nos enseña el Señor que en medio de la vida estamos también en la muerte. Pasaremos nosotros a la eternidad engañados de que Dios es un abuelito muy buena gente y que Él nos va a perdonar cualquier cosa, que no importa. Él te acepta, no importa lo que hagas, ven. No, su palabra nos llama al arrepentimiento, a que nosotros nos volvamos del camino que íbamos, que cambiemos de actitud, que cambiemos de pensamiento. Hay un juicio que viene. Dios juzgará al hombre. Todos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Todos serán juzgados por las cosas que han hecho. Juan lo vio. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y dice la palabra del Señor, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó también a los muertos que había en ellos. Y dice aquí la palabra del Señor, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oh, qué terrible será ese día. Ese día
de la muerte segunda. Pero hoy tenemos una bendición. Este Dios de amor aún no ha cerrado esa puerta. Bien entendemos que nosotros nos alejamos de Dios, nacimos en pecado y hemos actuado de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero el Señor abre una puerta de bendición en donde Cristo Jesús, el Cordero de Dios, muere y en esa cruz vierte esa sangre y dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Estamos a punto de recibir la sentencia, esa sentencia que venía sobre el rey David, pero él se humilla, entiende y clama a Dios: no me eches de delante de ti, sálvame, oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No podrías tú clamar al Señor de corazón? ¿O piensas tú, como muchos otros, que les corresponde a Dios salvarte? Muchos hombres en Inglaterra entendieron que estaban perdidos sin Dios y una vez se acercaron a Wesley y le dijeron: queremos que nos enseñe a huir de la ira venidera. Viene el Señor y nosotros tenemos que huir de esa ira que muchos entienden como el carcelero que se da cuenta que está perdido. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y viene la respuesta: cree tú. Cree al Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo. Pues en este instante quiero invitarte para que busques a Dios, para que le preguntes a Dios si realmente te has alejado de Él, para que tú puedas rendirte delante de su presencia. ¿Podrán los hombres venir a Dios y arrepentirse? Pues hubo un rey que mandó hasta los animales a hacer ayuno. Y ese rey que mandó a todos a ayunar porque escucharon que Dios iba a destruir esa ciudad, él llegó a decir: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pues asimismo, ven al Señor, ríndete delante de Él, pídele perdón y Él tendrá misericordia. Te invito delante del Señor para que tú vengas, para que clames a Dios, para que le conozcas. Y este Dios, que su nombre es: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré compasivo del que seré compasivo, puede extender sus brazos hacia ti. En este instante, recibe al Señor en tu vida y camina siguiéndole a Él. Te invito en este instante para que te rindas al Señor. Oremos todos delante de su presencia. Mi santo Dios, te doy las gracias por esta tu palabra. Te doy las gracias por mostrarme la realidad en la cual me encuentro yo mismo. Estamos a un paso de la eternidad. Oh mi Dios, a través de tu Espíritu Santo habla a aquellos que
están confundidos. Aquellos que te juzgan, aquellos que ya no te toman en cuenta, aquellos que han seguido sus propios caminos lejos de ti. Mi Señor, te pido misericordia por ellos, que ellos puedan, mi Señor, ser mirados por ti con amor. Ten misericordia de ellos. Mi Señor, en este instante, este mensaje, esta palabra, seas tú poniéndola en cada corazón y sigas hablando de tu amor, de tu poder. Sé, Señor, con nosotros, te necesitamos. Pedimos tu dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sin tardar, clava en mis manos y ya pueden reír de mí. Sin tardar, rechácenme, que el día vendrá y se asombrarán. Viviré otra vez, nada terrenal me detendrá. Viviré otra vez y a la muerte venceré. Sin tardar, insúltenme, que yo les daré de mi amor. Sin tardar, sepúltenme, que luego yo me levantaré. Viviré otra vez, nada terrenal me detendrá. Viviré otra vez y a la muerte venceré. Digan ya que muerto yo soy, mas descubrirán su gran error. Sin tardar, ya